Muy buenos días, queridos hermanos. Gracias porque una vez más estamos juntos a través de este medio. Anhelamos que todos se encuentren bien y que el Señor haya guardado sus vidas. Antes de comenzar el mensaje, queríamos anunciarles que el domingo que viene vamos a tener Santa Cena. Entonces, porque les aviso ahora, porque quisiéramos que cada uno prepare su corazoncito, arregle sus cuentas con el Señor y con las personas, para que tengan la libertad de participar de esta ceremonia tan maravillosa y que nos permite tener una comunión íntima con el Señor, que es la Santa Cena. Durante la semana vamos a dar las instrucciones de cómo lo vamos a hacer. Obviamente no nos vamos a poder juntar, pero sí anhelamos que las familias estén unidas en ese momento y todos juntos podamos participar. Así que vaya proveyéndose del pan para el domingo que viene, del vino, y para que juntos participemos de la mesa del Señor. Bien, hoy quería hablarles acerca del pensamiento. Esa parte invisible de nuestra vida, ese campo de batalla. Y para introducirnos al tema quería usar un texto que se encuentra en Proverbios capítulo número 14 y vamos allí a leer el versículo número 22. Entonces Proverbios 14, 22. A ver, vamos por acá. Dice así la palabra del Señor. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así Proverbios 14, 22. ¿No hierran los que piensan el mal? Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. Es el pensamiento muchas veces una parte descuidada de nuestra vida. ¿Por qué digo descuidada? Porque, claro, al no verse, es una parte invisible de nuestra vida a los ojos de las demás personas. A veces no le damos el cuidado necesario. Pero es importantísimo cuidar el pensamiento, porque de ello depende nuestros conceptos del mundo que nos rodea, depende también nuestro estilo de vida, porque está muy relacionada en la manera en la que pensamos. La Biblia dice en Proverbios que tal cual es nuestro pensamiento, así somos nosotros. Entonces, si pudiésemos definir el pensamiento, se dice que es una capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente y relacionarlas unas con otras. Eso es el pensamiento. Son ideas creadas en nuestra mente que nos dan una explicación de la realidad que nos rodea, y dice que a veces las relacionamos unas con otros. Todas esas ideas forman un pensamiento. Y también dice que es la parte del ser humano donde se almacenan las ideas. Pero me gusta esto de que esa es una capacidad que tenemos de formar ideas acerca y una representación acerca de la realidad que nos rodea. Cuando hablamos de pensamiento, nosotros siempre nos formamos un pensamiento acerca de las cosas que vemos.
como primera impresión tenemos un pensamiento primario de las cosas o un primer concepto, y claro, hacemos un juicio rápido a veces de la situación que nos parece que estamos viendo, o que por el aspecto de las personas a veces nos producen algún tipo de impacto en nuestra vida. Así que a primera instancia podemos ver una persona y podemos pensar bien de ella, o de acuerdo a cómo se viste o cómo se conduce, podemos pensar mal también. Pero no siempre lo que pensamos está de acuerdo a la realidad. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Porque no todo es lo que parece. Dice el proverbio 12:20, está allí cerquita, dice lo siguiente. Dice así: engaño hay en el corazón de los que piensan mal. Miren, nosotros a veces juzgamos algunas situaciones y pensamos mal porque nos pareció tal cosa. Pero quiero decirles algo, yo muchísimas veces he preferido pensar bien, aunque a veces haya procedido con cierto grado de ingenuidad, porque, claro, nuestra tendencia natural es pensar mal inmediatamente. Pensamos mal. Prueba de ello es que nos cuesta menos pensar en que lo malo nos va a suceder que en que lo bueno nos pueda pasar. Siempre que algún ser querido se demora y no llega, pensamos que alguna tragedia sucedió. Y claro, porque nuestra tendencia natural es llevarlo todo hacia lo malo. Pero bueno, dice el proverbio que leímos recién que hierran los que piensan el mal. Y también dice este otro proverbio: engaño hay en el corazón de los que piensan el mal. Pero dice alegría en el corazón de los que piensan el bien. Así que hay que escoger pensar bien. A veces tenemos pensamientos que están formados en nuestra vida acerca de las personas por lo que hemos oído de esas personas, y claro, y cuando le vemos comenzamos a mirarle con esa lente. Y a veces no es verdad lo que hemos oído, y es mejor tener un juicio personal y no tener un concepto de alguna persona que otro nos haya transmitido. Así que no todo es lo que parece, y tenemos que escoger en este caso pensar bien y no pensar mal. Por un lado, ¿por qué debemos escoger pensar bien? Porque aunque sea una parte invisible de nuestra vida, el pensamiento hacia las demás personas, otros no pueden ver lo que pensamos, pero sí tenemos que cuidarnos de ese pensamiento, porque es Dios quien ve el pensamiento. Y eso tiene que hacernos actuar con temor, de saber que Dios sabe hasta lo que pensamos. Dice el Proverbio 15:9, dice lo siguiente, nos da una advertencia acerca de tener malos pensamientos, y dice así, Deuteronomio 15:9, dice, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo: cerca está el año 7 de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él puede clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado. ¿Qué está queriendo decir acá este texto? Cada 7 años hay un año de perdón, el año de jubileo, de la remisión de deudas. Y dice, Dios hace una advertencia, dice, cuídate de tener pensamiento perverso,
que cuando tu hermano necesite y te venga a requerir, a pedir, tengas corazón malo para con él, diciendo que, claro, como está cerca el año de la remisión, me pide ahora para no pagarme. Dice, porque se te contará como pecado. Así que el pensar mal, dice que Dios lo cuenta como pecado. Fíjense. Es por eso que al Señor debemos servirle, como decía el curso de Vida Abundante, en pensamiento, palabra y obras. Hay que cuidar el pensamiento. ¿Por qué hay que cuidar el pensamiento? Porque no hay pensamientos que se esconda de él, dice Job 42.2. Job 42.2 dice, conozco que todo lo puedes y que mi pensamiento no te puedo esconder. Era muy consciente Job de que Dios era omnisciente y que los pensamientos del corazón no estaban ocultos delante de la presencia del Señor. Así que nosotros tenemos que arreglar cuentas con el Señor acerca de la manera de pensar que tenemos. ¿Y por qué esto? Porque no todos nuestros pensamientos son limpios. Dice la Biblia que hay pensamientos que son carnales y otros que son espirituales. Dice Romanos capítulo 8, vamos a leer allí, dice lo siguiente. Dice 8.5, dice así. A ver, acá. Romanos 8.5. Dice lo siguiente. Esperen que lo encuentre, lo tenía marcado, pero acá está. Romanos 8.5 dice así. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Fíjense. Personas carnales, dice, piensan en las cosas de la carne. Dice, pero el ocuparse, pero dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Hay pensamientos que son carnales y hay pensamientos que son espirituales, obviamente. Ahora, ¿cómo distinguimos uno del otro? Claro, un pensamiento carnal es un pensamiento que no se ajusta a las palabras del Señor, pero un pensamiento espiritual es un pensamiento que se ajusta a la Escritura, a la palabra del Señor. De esta manera, conociendo la Escritura, yo puedo discernir, distinguir entre un pensamiento carnal y un pensamiento espiritual, entre un pensamiento malo y un pensamiento bueno. Pero claro, debo conocer las Escrituras. Así que, ¿por qué debo cuidar los pensamientos? Bueno, saber que no todo pensamiento es de Dios. Debemos cuidar el pensamiento porque a veces nuestros pensamientos son perversos, porque no lo podemos esconder de Dios. Dios lo sabe. ¿Y por qué? Porque hay pensamientos que son carnales y hay otros pensamientos que son espirituales. Y nosotros tenemos que hacer un ejercicio y escoger cómo pensar. Te aseguro que es un ejercicio que se puede lograr, tener buenos pensamientos. Dice Romanos 12.2 que debemos renovar nuestro entendimiento. No debemos amoldarnos a la manera de pensar de este siglo, sino debemos renovar nuestra mente. ¿Cómo se renueva? Con la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que de esa manera podamos comprobar que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Para una persona que tiene pensamiento regenerado, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero para una persona que tiene pensamientos carnales y que su mente no está regenerada, siempre hacer la voluntad de Dios será un fastidio, será una tortura. Pero es por eso que debemos acercarnos a la palabra, renovar nuestra manera de pensar. Y debemos hacerlo así. ¿Y cómo se hace? Dice 2 Corintios capítulo 10, que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Así es que cuando usted tenga un pensamiento, que usted se dé cuenta que no es de Dios y que está turbando su mente y su corazón, llévelo cautivo
a la obediencia a Cristo. Deséchelo de su vida y cambie ese pensamiento por un pensamiento de Dios. Es un ejercicio que debemos lograr. Pablo hablaba mucho acerca del pensamiento y él le decía a los hermanos que vivían en Filipos, cuando escribe su carta a los filipenses, les dice, en esto piensen, dice Filipenses 4:8, dice así, en esto pensad, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Somos nosotros los que podemos coger qué pensar. No es que cuando viene un pensamiento entramos en un trance donde no podemos controlar. No. Tenemos que aprender a ejercitar nuestra mente en discernir entre un pensamiento espiritual y uno carnal y escoger qué pensar. Porque dice aquí, Pablo le decía a los filipenses, por lo demás, hermanos, en esto pensad, dice, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, y al final dice, en esto piensen. El verbo está en imperativo, así que es una orden. Tenemos que pensar en eso. No podemos decir, no, que no puedo dejar de pensar. No, sí podemos. Porque la palabra nos dice que podemos y nosotros podemos. Bueno. Debemos pensar de esta manera. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos, dice Isaías 26:3, que nosotros cuando escogemos pensar de esta manera, dice que Dios guardará en completa paz el pensamiento, cuyo pensamiento en Dios persevera. ¿Qué significa esto? Que la paz de Dios vendrá a nuestras vidas si nosotros tenemos nuestra mente enfocada en las palabras del Señor. Cuando nuestra mente no tiene paz, cuando los pensamientos que dejamos entrar en nuestra mente son pensamientos que no son de Dios. Hay un enemigo que constantemente lanza dardos de fuego a nuestra mente, flechas encendidas, que si las dejamos acá, generan un gran incendio, que provocan un gran malestar, un gran prejuicio para nuestra vida. Pero nosotros tenemos que escoger qué pensar. En esto pensar, dice la Biblia. Todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, todo lo que es de buen nombre, escoja pensar en eso. Basta ya de malos pensamientos y haya pensamientos de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Bien, dice que tenemos que dejar esa manera de pensar. Isaías 55 dice lo siguiente, vamos a leer ese texto y dice así. Dice Isaías 55, a ver, acá estamos. Dice lo siguiente, versículo número 7, dice lo siguiente, 55:7. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Fíjense, ¿qué es lo que tenemos que dejar? Nuestros pensamientos malos. Y vuelvas al Señor, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así que Dios quiere perdonar el camino por el que andamos y los pensamientos que tenemos. Tenemos que volvernos al Señor. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos y vuestros caminos no son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestro camino y mis pensamientos más que vuestro pensamiento. Hay una manera de pensar que tenemos que a veces no tiene nada que ver con Dios. Sé que estos días de encierro son difíciles
y que los pensamientos que vienen a nuestra mente son sin fin. Muchos de ellos son malos, dardos de fuego del maligno. Pero quiero decirle algo, hay victoria en el nombre de Jesús. Déjeme decirle que hay una manera posible de salir de ese mal pensar. Debemos ejercitar nuestra mente en la palabra del Señor, en la lectura de la Biblia, en la meditación de ella, para que nuestros malos pensamientos sean cambiados y transformados en pensamientos de Dios. Bien, a veces hay pensamientos que nos turban, que nos confunden y no sabemos qué hacer en realidad. Pero dice Proverbios 20:18 que los pensamientos con el consejo se ordenan. Cuando usted sienta que sus pensamientos están revolucionados, complejos, están revueltos, vaya a la palabra del Señor. Con el consejo de la palabra del Señor, los pensamientos se ordenan. Dice así la Biblia. Proverbios 20:18. Los pensamientos con el consejo se ordenan. ¿Quiere tener pensamientos ordenados? Busque la palabra del Señor. ¿Quiere tener paz en su corazón? Busque a Dios en oración. Busque a Dios en oración. Dice que Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Dios persevera. Nuestra mente debe ejercitarse. Fíjense lo que dice aquí en Filipenses, antes de que cerremos este versículo. Es algo maravilloso de Filipenses. Dice lo siguiente, porque habla también de la oración. Dice en el 4:8, dice, por nada esté afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Fíjense, nos manda a orar para no estar afanoso. Afán significa una inquietud mental, donde no sabemos qué hacer, estamos con preocupación de medida. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a orar. Y dice, debemos buscar en oración y ruego, con acción de gracia. Y dice algo, el beneficio. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que, 2 antídotos para los malos pensamientos. Busquemos en la palabra del Señor y ejercitémonos en su palabra para que podamos distinguir entre pensamientos de Dios y pensamientos que no son de Dios. Y cuando nuestra mente esté turbada, confundida, dice que con el consejo de su palabra se ordenan los pensamientos. Y no hay nada mejor que orar al Señor para que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Dice que Él guardará nuestro pensamiento en completa paz. Vivimos momentos de mucha turbulencia, pero hay paz en el nombre de Jesús. Y termino con el Salmo 39:23, que dice, examíname, oh Dios. Fíjense, es una oración muy osada que hace el salmista. Es muy osada la oración que hace el salmista. Y dice, en el capítulo 139 de los Salmos, dice lo siguiente. Dice así, versículo número 23. Dice así, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Que esa sea nuestra oración. Para que nuestro pensamiento, en definitiva, en nuestro pensamiento podamos alcanzar victoria. Expongamos nuestro pensamiento delante del Señor, aunque Él sabe qué pensamos. Digámosle, Señor, examíname y ve qué estoy pensando y guíame. Dice, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Que Dios les bendiga y que el Señor nos ayude para que cada día de nuestra vida podamos tener gran victoria en el pensamiento, que es un campo de batalla en nuestra mente. Que el Señor les bendiga y recuerden, durante la semana vamos a estar
dando instrucciones de cómo vamos a hacer la Santa Cena la semana que viene. Que el Señor les bendiga y la paz de Dios gobierne cada uno de vuestros corazones. Amén.